Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Salomón Flores Martínez de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y actualmente estoy cursando la carrera de Bioquímica. Ahorita, en este momento vamos a hacer una breve explicación de lo que es un contenido respecto a lo que son las proteínas y seguidamente hablaremos un poco de lo que son las enzimas. Primeramente, para hablar de lo que son las proteínas, vamos a decir que primeramente constituyen junto a los ácidos nucleicos las moléculas de la información en los seres vivos. Desde ahí podemos ver la importancia de lo que es las proteínas para nosotros los organismos, ¿verdad? Que constituyen básicamente en su estructura algo clave para lo que es el funcionamiento de los seres vivos. Dice que se almacenan en unidades denominadas genes en el ácido desoxirribonucleico y se transcriben para formar diversos tipos de ácidos ribonucleicos. Estos trabajan bastante con lo que es la información genética, donde poco a poco, durante se vaya dando la exposición, vamos a ir hablando de cómo están estructuralmente compuestas las proteínas. Ya entrando en materia de lo que es su estructura, vamos a hablar lo que son los aminoácidos. Dice que son las unidades simples de la estructura química común a todas las proteínas, son los aminoácidos. Eso es lo que mencioné al inicio, cómo estructuralmente están conformadas las proteínas, ¿verdad? Que en gran parte está formado por los aminoácidos. En el código genético están codificados los 20 distintos aminoácidos existentes, también llamados residuos, ¿verdad? Que constituyen los eslabones que conforman péptidos que cuando forman cadenas polipeptídicas y alcanzan altos pesos moleculares se denominan proteínas. O sea que podríamos decirlo así, las proteínas son un conjunto de aminoácidos conformados, como lo mencionamos ahí, los 20 aminoácidos, para conformar así las proteínas. Continuando con la explicación de su estructura en sí de la proteína, podemos mencionar lo que es una estructura primaria, que a nivel de la organización es la secuencia de aminoácidos dictada por la secuencia del ADN, o sea que aquí ya nos estamos refiriendo a un gen que lo codifica. El orden se encuentra unidos a los aminoácidos y en la cadena polipeptídica. Esta es una propiedad genéticamente que conforman en sí la codificación y por ende la información genética que las proteínas tienen, que recordemos, formados por los aminoácidos. Como estructura secundaria podemos decir que se refiere al ordenamiento regular y periódico de las proteínas en el espacio a lo largo de su eje y que se estabiliza por diversas fuerzas, de las cuales son las electrostáticas, los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y la dipolo, que son de las más importantes que podemos mencionar dentro de la estructura secundaria, ¿verdad? Como estructura terciaria, este término se refiere al modo en que la cadena polipeptídica se dobla sobre sí misma para producir una estructura plegada y compactada. Características de las proteínas globulares. Dentro de las proteínas, hablando referentemente a las globulares, esta es una de las principales características que tienen, ¿verdad? La estructura plegada y compactada. Como estructura cuaternaria, a diferencia de las anteriores, vamos a hacer énfasis en esto, esta estructura no necesariamente existe en todos los polipeptidos, y se refiere a la asociación de dos o más cadenas. O sea, es una separación o una diferencia que nosotros podemos encontrar en la estructura cuaternaria, ¿verdad? La desnaturalización de las proteínas, este es un enfoque bastante importante en el cual nosotros podemos referirnos en este momento, ya que la palabra desnaturalización indica que la estructuración se aleja de la forma nativa o de la forma natural o como comúnmente se origina en sí la proteína, debido a un importante cambio en su conformación tridimensional. Por ejemplo, los casos de laboratorio, nosotros podemos ver mediante los diferentes reactivos cómo se va y cómo se ve las reacciones en la desnaturalización de la proteína, que recordemos que es un proceso que se debe dar y muy importante, que el metabolismo lo da para extraer en sí los nutrientes
que nosotros necesitamos y en los cuales están en la proteína. Referente a la pirólisis, recordemos que la pirólisis, ya hablándolo con lo que es en sí su concepto, es la descomposición de la materia. Diferentes materias, en este caso obviamente orgánicas, ¿verdad? ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque dice que los tratamientos térmicos drásticos como el asado de carnes y pescado de la parrilla al fuego directo y el horneado alcanzan temperaturas mayores de 200 grados Celsius. ¿Qué queremos decir con esto? Que recordemos que arriba de 100 grados el agua se evapora. Al perder agua, la materia orgánica se deshidrata. Por ende, existe la pirólisis, o sea, la descomposición de la materia en sí. Referente a las propiedades funcionales de las proteínas, podemos decir, hablando ya industrialmente, el aprovechamiento que tienen en sí las proteínas. Dice que este comportamiento depende de las propiedades físicas y químicas que se afectan durante el procesamiento. Es importante mencionar que entre menos cambios en sí de temperaturas o agentes físicos estén expuestos a estas proteínas, su aprovechamiento será mejor, ¿verdad? También va a depender del almacenamiento, la preparación y el consumo de alimentos y el tipo de alimento en sí. Las características sensoriales resultan de más importancia para el consumidor que el valor nutricional, ¿verdad? Que en realidad debería ser lo contrario. Como por ejemplo se puede señalar el caso de los productos de panadería, donde la viscosidad y la capacidad de formar pasta se relaciona justamente con las propiedades de las proteínas del gluten de trigo, ¿verdad? Es un ejemplo claro que nosotros podemos tomar en cuenta para llegar a analizar, ¿verdad? Pero en realidad lo que nosotros debemos de ir buscando son los aportes nutritivos que estas proteínas pueden llegar a darnos a nosotros. Respecto a las propiedades nutricionales, hay un detalle aquí que es importante mencionarlo, ya que las proteínas son las encargadas de proporcionarnos nitrógenos y aminoácidos que da nuestro organismo o al ser humano. Y entonces, ¿para qué sirve esto? ¿O de qué nos sirve a nosotros? Pues estos son muy importantes para la síntesis de proteínas y otras sustancias nitrogenadas. Cuando el metabolismo hace su trabajo, ya sea de anabolismo o catabolismo, esto sirve para, como decimos aquí, la síntesis de las proteínas y otras sustancias nitrogenadas. Pero, vamos a hacer síntesis en esto cuando se ingieren aminoácidos en exceso o cuando el aporte de hidratos de carbono y grasa de la dieta no es suficiente, caso contrario, para cubrir las necesidades energéticas las proteínas se utilizan a la producción de energía. ¿Cómo podemos explicarlo eso? Como que las proteínas también son una reserva cuando las cantidades de grasas o de energía para transformarlos mediante el ciclo de Krebs, o sea, recordamos que el ATP, que es la trifosfato, que es la molécula de energía, el organismo no tiene suficiente grasa como para convertirlo en energía, entonces las proteínas, mediante el síntesis de proteínas, son convertidas en energía en este caso. El uso, el aprovechamiento y en sí el campo de lo que son las proteínas tienen muchas finalidades y funcionalidades, ¿verdad? Dentro de las que podemos describir las características más importantes de las proteínas y péptidos importantes en alimentos, podemos mencionar principalmente como ingredientes, ¿verdad? Aditivos, catalizadores, conservadores, agentes ligantes, emulsificantes para la formación de películas, así como por sus propiedades funcionales en sí. Ya hablamos en sí de lo que viene del origen de las proteínas, su estructura, cómo funcionan, cuáles son los aportes y beneficios que nos dan a nuestro organismo y pues también el aprovechamiento que puede tener, ya sea en sí como catalizador o como conservante o en sí el aprovechamiento de la proteína. Recordemos que una de las proteínas más comunes o las que en sí consumimos con mayor frecuencia es, por ejemplo, la albúmina, que es una proteína que comúnmente, digamos, utilizamos, que recordamos que es la que está en el huevo, ¿verdad? Entonces, para culminar, eso es lo que podemos decir de las proteínas y ahora vamos a seguir
en el siguiente tema, que son las enzimas. Pues haciendo referencia a lo que son las enzimas, era importante primero saber o conocer lo que es el funcionamiento de la estructura de las proteínas. ¿Por qué? Porque la enzima es una proteína que actúa como catalizador biológico, llevando a cabo reacciones bioquímicas a muy altas velocidades. Todas las células, incluyendo microorganismos y organismos superiores, producen enzimas. ¿Y por qué son importantes en sí las enzimas? Su acción está estrechamente ligada con las reacciones metabólicas, ya sean de anabolismo o catabolismo. Sin las enzimas en sí, esos procesos metabólicos no serían posibles. Las enzimas en sí, su aprovechamiento o su utilización se viene dando desde hace muchos años, ¿verdad? Quizás no como lo conocemos ahora, que podemos identificar científicamente cómo podemos aprovechar o usar las enzimas, pero el uso de las enzimas de la producción de alimentos se remonta desde hace muchos años atrás. En la antigüedad, diversos pueblos utilizaban las hojas de ciertas plantas para envolver carne, lo que facilitaba la acción de proteínas en vegetales, ¿verdad? En las plantas sobre las proteínas de tejido animal, provocando su ablandamiento. Asimismo, algunos grupos humanos utilizaban el estómago de los corderos y becerros como recipiente. Podemos en sí concluir que lo utilizaban como conservantes y también ablandaba, ¿verdad? Ablandaba en sí las carnes que ellos consumían. ¿Qué podemos decir de las enzimas como catalizadores? Las reacciones químicas pueden llevarse a cabo con o sin catalizadores, pero como lo mencioné al inicio, las enzimas son importantes, o mejor dicho, fundamentales para para el sistema en sí metabólico, para las reacciones metabólicas del ser vivo, ¿verdad? Es necesario que los reactivos, en este caso los sustratos, formen un estado de transición que sea estable y que disminuya la energía de activación que requiere la reacción. En ausencia de la enzima, el intercambio no logra estabilizarse, como sabe, es imposible. Puede trabajar sin catalizadores, pero no sin un sistema enzimático. Por lo general, debido a las cargas eléctricas que se generan y los sustratos regresan a su estado original. En sí, todo el funcionamiento en sí de las enzimas se resume en lo que es su sitio activo. Se ha mencionado que las proteínas con actividad catalítica, o sea, dentro de uno de los funcionamientos del metabolismo, son esencialmente globulares, con una superficie regular, que representa protuberancias y cavidades, dependiendo del plegamiento de la proteína. Ciertos residuos, ¿verdad?, de aminoácidos, generalmente polares, se exponen a la estructura globular de la superficie de la proteína. Aquí cabe mencionar y explicar, otros quedan ocultos dentro de la molécula. Generalmente es en la superficie donde ubica el dominio y la interacción con el sustrato. Y es aquí donde se da el sitio activo. Con esto podemos concluir pues en lo que son en sí las enzimas. Más que todo, este es un breve resumen o explicación de los resúmenes que nosotros hicimos sobre las proteínas y las enzimas. Espero pues haber sido claro en lo que mencioné, y pues muchas gracias por la oportunidad, doctora, y pues que Dios le bendiga.